¿Cómo se genera esta condición? Bueno, hay muchos mecanismos que pueden explicar cómo se genera el shock, ¿ya? No necesariamente son todos iguales, sino que algunos son específicos que generan ciertas condiciones como vasodilatación, en donde el fenómeno, ¿cierto?, cuando tiene una base completamente de vasodilatación, se caracteriza por generar hay un insuficiente volumen total de la sangre. Como no hay suficiente volumen de sangre, hay vasoconstricción compensatoria, pero esa vasoconstricción reduce el oxígeno tisular y por lo tanto, esta es la pista muerta. Y por lo tanto se genera el shock. Esto baja necrosis y posteriormente tenemos shock. ¿Estamos? Entonces, en un sistema en donde el cuerpo se vasodilata, el volumen se hace insuficiente. Y cuando el volumen se hace insuficiente, el sistema, ¿cierto?, comienza a caer en shock. Aparte del mecanismo de vasodilatación, puede explicarse también por un descenso en la presión, o incluso se podría explicar por un descenso en la oxigenación de la sangre. Hay varios mecanismos que explican el shock, ¿ya? No solamente uno u otro. Lo importante es que en todos los casos el componente vascular va a ser insuficiente a través del oxígeno que transporta para suplir los tejidos periféricos. Y como los tejidos periféricos no tienen oxígeno, caen en necrosis y después de la necrosis entra en shock. Evidentemente la necrosis comienza más en los órganos que son menos importantes, porque si se acuerdan de fisiología, nosotros estudiamos que existía una jerarquización en los sistemas. Habían unos que se trataban como más importantes y otros que eran menos importantes cuando habían trastornos a la homeostasis, ¿ya? Y eso hacía que el cerebro, el pulmón y el corazón mantuvieran su flujo, pero otros órganos como el riñón, la piel, los huesos, qué sé yo, son menos relevantes desde el punto de vista fisiológico. Entonces lo que empieza a ocurrir es que órganos periféricos, o sea, órganos de la periferia, fallan. Y eso va a ir haciendo que un órgano A genere una falla de un órgano B, y como el órgano B no está, se genera una alteración sobre el órgano C, porque el órgano C ya no es capaz de cumplir su función, y después a D, y así sucesivamente, generándose una condición clínica que se llama MORS. ¿Qué es eso? Síndrome de disfunción orgánica múltiple, en donde todos los órganos comienzan a fallar uno tras otro. ¿Qué es lo que no entiende? Periferia falla. ¿Dónde está el Gastón? Entonces cuando ocurre el shock, todo lo que es como oxigenación tisular va a empezar a fallar y, o sea, como que la oxigenación se va a ir más que nada a los órganos nobles. Sí. Se va a ir el órgano noble. Por eso que el shock nunca comienza en el corazón, ni en el pulmón, ni en el cerebro. Comienza en los órganos periféricos. Generalmente comienza en el riñón, que es el que más se resiente por la falta de oxígeno, y eso hace que se acumulen los desechos nitrogenados y el hígado comienza a fallar. Y después de que el hígado falla, baja la presión, todos los órganos se vuelven en edema y empiezan a fallar uno por una tras otra, hasta que ya no hay nada que pueda sostener esto. Y ahí ocurre la falla múltiple. Sí, y ahí se va generando síndrome de falla orgánica múltiple o disfunción orgánica múltiple. ¿Sí? Y con eso el paciente se nos va al patio de los callados. ¿Estamos? Ahora bien, tipos de shock que existen. ¿Qué cosas podrían afectar la distribución de la sangre, o bien el volumen de la sangre, o bien la presión de la sangre, o bien el oxígeno en la sangre que generen un shock? Bueno, podemos tener una baja en el volumen literalmente. Es decir, que un paciente perdió volumen de sangre. ¿Cómo podría perderlo? Con una hemorragia. Cuando el shock ocurre por una disminución del volumen efectivo del plasma, o sea, de la sangre misma, a esto se le llama shock hipovolémico. ¿Cuánto es el volumen que puede perder un paciente sin morir? ¿Cuánta sangre podría...? Si yo vengo aquí de su compañero, están peleando. Si yo vengo de su compañero de Goyo, ¿hasta cuánta sangre puede perder antes de morir? ¿1 litro? ¿2 litros? Ya. Tiene que perderse más del 10% de la sangre. ¿Sí? La pérdida tiene que superar el 10% del volumen.
¿Cuánto es el volumen de sangre que tiene una persona? ¿3 a 4? Es un poquitito más. 4 a 5 de 4 a 5 a 5. El 8% del volumen corporal es sangre. ¿El otro? El 8%. Ya, así que más o menos ahí podemos sacarlo. ¿Estamos? Fácil, volumen sencillo, se perdió volumen. Ahora puede ser que el volumen no esté afectado, sino lo que está afectado es cómo la sangre se está transportando y por lo tanto cómo lleva el oxígeno hacia los tejidos periféricos. Si no hay suficiente movimiento de sangre, no va a haber oxigenación tisular. ¿Y de qué depende el movimiento de la sangre en la circulación? Del corazón. Entonces, cuando disminuye la función cardíaca, ¿sí?, el shock se le llama cardiogénico. ¿Vamos? Entonces no es tan difícil. Ya reconocimos dos de los tipos de shock. Uno se debe A, B, C, periferia falla. Ya. Ya, cardiogénico. Tenemos dos entonces. Hipovolémico y cardiogénico. Ahora bien, puede ser que no esté fallando el volumen, que el volumen sea suficiente. Puede ser que el corazón funcione perfecto, sino lo que está pasando es que la sangre, antes que estaba contenida en un vasito de agua, y eso era todo el volumen que nosotros teníamos donde distribuir la sangre dentro de la cuerpa, ahora la estamos distribuyendo dentro de una piscina. Si nosotros echamos la sangre en un compartimiento más grande, la sangre se hace insuficiente para el compartimiento que apareció. Entonces lo que estamos haciendo es agrandar el compartimiento vascular. Y cuando los vasos se agrandan, ¿cómo se llama eso? Vasodilatación. Este mecanismo en realidad es un shock que ocurre fundamentalmente por vasodilatación, pero la causa de la vasodilatación es lo que va a darle nombre al shock. Entonces, si el mecanismo fundamental es vasodilatación, nosotros podemos tener tres tipos de orígenes. Uno, que sea una hipersensibilidad. Vamos a explicar esto aquí. ¿Qué es una hipersensibilidad? Es una respuesta exagerada a la respuesta inmune. O sea que el sistema inmunológico está trabajando de una forma anómala. Y hay un tipo de hipersensibilidad particular que se llama de tipo 1, en donde se produce por una molécula que se llama alergeno, que produce alergias. ¿Les suena o no? ¿Sí? Entonces, cuando el shock tiene un origen inflamatorio por una hipersensibilidad de tipo 1, o sea, una respuesta inmune contra un alergeno, ¿sí?, a este shock se le llama shock anafiláctico. ¿Sí? Entonces es anafiláctico. Este es el típico shock de la persona que se comió camarones y empieza y muere, ¿cierto? O lo pica una abeja, o le tiene alergia a las guaguas, como por ejemplo la toma. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Aparte del shock anafiláctico, nosotros tenemos otros dos shocks que pueden ser por vasodilatación. Hay otro en donde el mecanismo se genera por un sistema de infección, en donde se está generando vasodilatación por inflamación de los vasos sanguíneos corporales. O sea, es decir, existe una molécula que es, ¿cierto?, inflamatoria en los vasos sanguíneos. Por ejemplo, cuando hay bacterias en la sangre. ¿Cómo se llama cuando los pacientes tienen bacterias en la sangre? ¿Saben ustedes? Sepsis. Por lo tanto, a este shock se le llama shock séptico. Súper bien. Entonces las bacterias lo que hacen es destruir los vasos sanguíneos se rompen, se produce la inflamación, y al producirse la inflamación, ¡pum!, todos los vasos sanguíneos se dilatan. Y como esto está ocurriendo en la circulación sanguínea, es como que hubiésemos agrandado toda la piscina y el volumen se hace insuficiente. ¿Estamos? En estos dos shocks es crucial el manejo del paciente, porque evidentemente, a diferencia de estos de acá, en donde la función o el volumen, bueno, este también, pero en este caso de acá, donde la función cardíaca no es suficiente, en esto ustedes pueden agregar volumen al paciente y con eso solucionan el shock. Simplemente ponerle suero rápido y pasárselo así para que el paciente suba la volemia, los va a ayudar a superar el shock.
Pero aparte de estos dos, existe uno que no tiene un origen inflamatorio, que no es un proceso inmunológico involucrado, sino que lo que ocurre es que la vasodilatación está mediada por un trastorno en el sistema nervioso, fundamentalmente. Y como se acuerdan de fisiología, los vasos sanguíneos controlaban su diámetro por acción del simpático, fundamentalmente. Entonces, cuando nosotros tenemos un trastorno en la comunicación nerviosa que hace que el simpático deje de funcionar, los vasos sanguíneos se vasodilatan. En este shock, ¿cierto?, tiene una disminución entonces del simpático. Este generalmente es compensatoria por un exceso de parasimpático u otra cosa. ¿Estamos? Esta condición genera lo que se llama como el shock neurogénico. Este es el típico shock que ocurre en las personas que reciben un golpe muy intenso en la cabeza y ¿cierto?, se mueren por ese golpe, o que tienen una meningitis, caen en shock y se mueren. Ok. Ya llevamos tres grandes mecanismos. Los vamos a agrupar, a estos tres los vamos a agrupar en un shock que se llama por mala distribución, que en realidad es el shock por vasodilatación. O sea, tenemos el neurogénico, el anafiláctico y el séptico. Y nos queda uno más. Existe otro shock que se genera porque no es que la circulación sanguínea esté fallada en cuanto al volumen. Tampoco está fallado en la distribución, como pasa en los shocks por vasodilatación. Ni tampoco es el corazón el que está afectado, sino que la oxigenación tisular está disminuida porque el paciente no tiene cómo transportar el oxígeno. ¿Y cómo se transporta el oxígeno? ¿Con qué célula? ¿Qué célula transporta el oxígeno en la sangre? Los glóbulos rojos, o sea, los eritrocitos. Por lo tanto, cuando el shock se produce por una disminución en la oxigenación de la sangre, al shock se le llama disociativo. La causa más común generalmente no es anemia, sino que la causa más común es la acumulación de una forma oxidada de la hemoglobina que es incapaz de poder soltar el oxígeno. ¿Se acuerdan que yo les expliqué algo que se llama metahemoglobina y que sea que la hemoglobina se volviera negra? Esa condición genera el shock disociativo. Entonces, todos estos son los mecanismos básicos del shock. Listo. Voy a borrar la pizarra. ¿Está bien? Entonces ya le hice una pequeña introducción de lo que es el shock. Poquita cosa, ¿cierto? ¿Qué dice ahí arriba de simpático? Neurogénico. Neurogénico. Ya. Ahora sí. Oye, por favor, funciona bien. Me siento emocionado. Entonces, como le había dicho anteriormente, el shock se genera por una alteración homeostática del sistema circulatorio que hace que el volumen circulante sea insuficiente para transportar el oxígeno hacia los tejidos periféricos. Como resultado se generan ciertos diferentes tipos de combinaciones en donde se encuentra el shock cardiogénico, el hipovolémico, el disociativo por mala distribución, que se podía clasificar en séptico, anafiláctico o neurogénico. Y eso fue lo que partimos explicando, pero yo expliqué más o menos un poco más cómo funcionaban los mecanismos. Entonces vamos a hablar uno por uno todos los shocks, ¿ya? Entonces partamos con el shock cardiogénico. En el shock cardiogénico la alteración está en el corazón y por lo tanto el corazón es incapaz de bombear la sangre. Para que este shock se desarrolle tiene que haber una gran disminución del volumen sistólico y del gasto cardíaco. Es decir, que la cantidad de sangre que expulsa el corazón por minuto tiene que bajar. ¿Sí? O sea, tiene que haber menos. Entonces piensen un poco que el corazón es como un saquito, ¿cierto? Este saquito sería el ventrículo izquierdo, porque obviamente las alteraciones tienen que afectar al izquierdo si estamos hablando de oxigenación tisular, porque si fueran el derecho solo afectarían al pulmón, ¿estamos? Entonces, en este caso... Se le cayó una bomba. ¿En serio? Ahí está. Ok.
Y así, porque yo las pierdo, tengo que andar comprándome de colores parecidos, porque todo el tiempo las pierdo. Soy terrible. Ya. Entonces, el ventrículo izquierdo es como un saco que al llenarse de sangre puede expulsarlo a través de la válvula aórtica hacia la circulación sistémica. ¿Sí? Entonces, este saquito de alguna forma tiene que ser llenado con menos volumen. ¿Cómo podría llenarse con menos volumen? Por diferentes causas, entre ellas, por ejemplo, que exista una cavidad más chiquitita, que en vez de ser así tan grande el ventrículo, el espacio se hizo más pequeño. ¿Sí? ¿Y por qué se podría ser más pequeño? Porque se engrosó el corazón, la pared se hizo más gruesa, ¿vamos? Y se contrajo, se redujo. Nosotros esto lo explicamos alguna vez. También podría ser que en vez de darle el suficiente tiempo para llenarlo, como si esto fuera una llave abierta, en vez de dejar la llave abierta hasta que se llene, la cerramos antes de que se pueda llenar. ¿Sí? ¿Se está entendiendo más o menos lo que está pasando? Entonces, veamos un poco lo que va a ocurrir, porque todos estos mecanismos están explicados aquí uno por uno, pero tienen que entenderlos para poder entender por qué hacen choque. El primero se llama infarto agudo del miocardio. Ustedes saben que el infarto agudo del miocardio es, como su nombre lo dice, un infarto es una reducción completa de la oxigenación. Aquí lo que tenemos es que el paciente perdió la oxigenación completa, o sea, está en isquemia, porque algún vaso sanguíneo se obstruyó o se cerró o desapareció. ¿Estamos claros? Como esto ocurre, una zona del corazón, por ejemplo aquí, puede haber muerto por necrosis. ¿Vamos? Y si nosotros tomamos este corazón ahora y lo ponemos de frente, y aquí está la aurícula, ¿cierto? Aquí está la otra aurícula, y aquí están los espacios de los ventrículos, aquí está el ápice. Si esta zona está muerta, aquí, ustedes saben que cuando viaja el impulso eléctrico, que se mueve desde aquí hasta el nodo AB y de ahí hasta el ápice, ¿se acuerdan? Y de ahí se va para arriba por la red de Purkinje, que lo vimos el semestre pasado. Llegando aquí el impulso al ápice cardíaco, tiene que subir por las células para contraer los ventrículos, ¿cierto? Pero al llegar a esta zona muerta, esto es así, un espacio aquí, el impulso sube y dice, oh, tengo que pasar por estas células que están muertas, pero están muertas, así que no puedo pasar por ahí. ¿Qué hace el impulso? Se desvía. Y al desviarse, sube por acá, otro sube por acá, y otro se lo va a pasear por abajo, ¿se entiende? Este de abajo llega más rápido, este llega un poco más lento, y este llega un poco más lento, generándose un flujo que va descoordinado dentro del corazón. No es que el corazón se mueva como una onda, sino que ahora la parte del medio se está contrayendo antes, la parte de acá se contrae después y la parte de acá más después. ¿Se entiende? Y si alguno de ustedes en la vida ordeñaron alguna vez una vaca, yo creo que poca gente lo ha hecho en la vida, pero si lo van a hacer alguna vez en su existencia, el corazón funciona igual que una ordeña. Uno, para poder ordeñar la glándula mamaria de una vaca, tiene que imaginarse que es una cosa así, ¿cierto? Y yo tengo que apretar con las manos en la parte de arriba del pezón. Si yo aprieto abajo en el pezón, la leche sube y la leche baja. Y lo que saco es poco, ¿se entendió o no? Pero si yo contraigo desde arriba y arrastro hacia abajo, vacío la cisterna. ¿Estamos claros? El corazón funciona igual, pero al revés. Desde el ápice tiene que contraerse en orden hacia arriba. Y si lo hace, se bombea toda la sangre hacia la circulación aórtica. ¿Estamos? Pero si yo aprieto al medio primero, en vez de subir, parte de la sangre baja y se bombea menos. ¿Se entendió? Entonces, cuando hay un infarto en una zona del corazón, la contracción del músculo se hace descoordinada y no empieza desde abajo, sino que algunas zonas empiezan y otras empiezan a contraerse por arriba y otras por al lado, y eso hace que la sangre, en vez de salir, algunas suban y otras se muevan hacia abajo, y el volumen se reduce. Por eso se genera el choque. ¿Estamos? Entonces, ¿un paciente con infarto podría sobrevivir al infarto? Sí. Hay muchas personas que sobreviven al infarto, pero se mueren después. ¿Y por qué se mueren después? Porque en algunos casos les afecta tanto la circulación que se genera un choque de tipo cardiogénico. ¿Estamos? Ya. Voy a borrar estos monos, ¿cierto? Porque son innecesarios. Sí. En el segundo mecanismo, tenemos que entender también cómo funciona el sistema de la circulación.
O sea, el llenado del corazón. ¿Se acuerdan que el llenado del corazón ocurría en la diástole y la expulsión de la sangre ocurría en la sístole? Entonces, cada vez que ustedes hacen pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, pasa un tiempo. Cuando la sangre es expulsada, la presión sube, ¿se acuerdan? Y se llega a la presión máxima que se llamaba paz o presión arterial sistólica, ¿sí? Y de ahí la presión descendía, pero vio un cerrito y después bajaba, ¿se acuerdan o no? Este tiempo de la sístole era un tiempo y la diástole duraba 2 tiempos. Y por eso es que cuando calculábamos la PAM, con la presión máxima sistólica y la mínima sistólica, sumamos una paz más 2 paz y la dividíamos por 3, ¿se acuerdan? Porque en realidad habían 3 tiempos dentro del corazón. La diástole ocupa 2 tiempos, la sístole ocupa 1 tiempo. Entonces eso significa que para llenarse el corazón necesita el doble del tiempo que para expulsar. Porque en la sístole se expulsa, en la diástole se llena. ¿Estamos? Y son 2 tiempos cada latido. Entonces, el tiempo que ustedes tienen entre un pum pum, pum pum, ese tiempo, pum pum, ese tiempo, sí, que viene entre un latido y el otro latido, ocupa estas 3 etapas. Tanto sístole como diástole. ¡Qué agresividad! No desgraciado. Ya, pásala. ¿Se entendió entonces? Cuando el tiempo entonces, cuando hay un latido, pa, pam, pa, pam, ese tiempo que hay entre medio de un latido y otro latido, ocupa la sístole y las 2 diástoles. Y después empieza de nuevo, otra sístole y 2 diástoles. Otra sístole y 2 diástoles, ¿sí? Cuando el paciente tiene taquicardia, nosotros aceleramos estos tiempos, hacemos pa, pam, 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 pa, pam. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que se reduce realmente? Cuando ustedes reducen el tiempo entre uno y otro, si esto es el tiempo que dura entre un latido y el segundo latido, el tiempo se reduce proporcionalmente. O sea, esto en diástole y esto en sístole. ¿Quién se afectó más? ¿La diástole o la sístole? Si la sístole terminaba aquí. ¿Quién redujo más tiempo? La diástole. Porque la diástole está reduciendo el doble de lo que reduce la sístole. ¿Sí? Porque es proporcional. ¿Estamos claros? Todos los tiempos se están acortando. Pero la sístole se acorta menos de lo que se acorta la diástole. Porque la diástole tiene más tiempo. Entonces podemos acortarle todo lo que queramos. Si usted sigue acortando el tiempo, esta diástole se va a ir haciendo cada vez más chiquitita. Y este pequeño tiempo que queda va a ser insuficiente para llenar. O sea que llenar el corazón va a ser incompleto, porque no le dimos tiempo suficiente para que se llenara todo lo que necesitaba llenarse en diástole, ¿se entiende? Y por lo tanto el corazón, al no llenarse suficiente, expulsa menos. Eso se genera en la taquicardia ventricular y explica por qué los pacientes que tienen fibrilación no pueden llenarse suficiente, porque está tan rápido el tiempo que no hay tiempo suficiente para llenar durante la fase de diástole. Ok. ¿Qué es la fibrilación o la arritmia? Bueno, la arritmia se genera fundamentalmente cuando hay un desvío de la señal del corazón y hay una contracción desordenada del corazón. En la arritmia es re fácil entenderlo. Pero en la fibrilación lo que tenemos que entender es que el corazón está haciendo twerking. Está haciendo un twerking. ¿Se acuerdan ustedes cómo era el electrocardiograma? ¿Se acuerdan o no? Sí, también. ¿Se acuerdan cómo era el twerking? ¿Cómo parece que necesito? Ah, ¿qué le pasa a esto? Entonces se lo voy a explicar más o menos así. ¿Se acuerdan cómo era el electro, cierto? P, Q, R, S, I, T, que puede ser así o así, ¿cierto? Ya. ¿Saben qué significa eso? ¿Ni electro el semestre pasado? Sí, creo que sí, en física. P representa la despolarización auricular. ¿Sí? Entre P y Q, el impulso está viajando hacia los ventrículos. ¿Estamos claros? De QRS aparece la despolarización
ventricular y T es la repolarización de los ventrículos. ¿Ok? Ya, entonces, cuando aparece P en el electrocardiograma, la aurícula se está despolarizando. Significa que las aurículas se van a contraer. Cuando termina de contraerse la aurícula, la sangre fluye desde la aurícula hacia el ventrículo, generando parte del llenado del corazón. ¿Estamos claros? O sea que P participa en parte del llenado del corazón. Luego, cuando aparece QRS en el electrocardiograma, es el ventrículo el que se está contrayendo. Y al contraerse, la sangre está siendo expulsada hacia la circulación sistémica. Entonces, con QRS, yo expulso la sangre hacia afuera. ¿Estamos? Luego el ventrículo se relaja en T y se vuelve a llenar. ¿Se entendió? ¿Qué es la fibrilación? Bueno, se queda aquí, pegado en P, si la fibrilación es auricular, o se queda pegado en QRS, si la fibrilación es ventricular. Entonces el paciente va a estar así. P, 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 P. ¿Qué está pasando? La aurícula se contrae, se contrae, se contrae, se contrae, se contrae, se contrae. ¿Pero pasamos un QRS alguna vez? No. Por lo tanto, ¿hay contracción del ventrículo? No. ¿Hay impulsión de sangre hacia la circulación sistémica? No, por lo tanto el paciente no expulsa nada. ¿Se entendió? Y eso hace que se quede sin oxigenación en toda la sangre. Por eso es que hay que sacar al paciente de el episodio de fibrilación, porque significa que la aurícula está contrayendo, se contrae, pero los ventrículos no, nunca. Y nada se está expulsando. ¿Se entendió? En la fibrilación ventricular tenemos algo parecido. Entramos con un P primero y de repente pam, 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 P, QRS, 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 QRS. ¿Qué pasó aquí? La aurícula sí partió, se contrajo, tiró su sangre hacia el ventrículo, se expulsó en el primer latido, pero después ya no hay tiempo de llenado, porque ya no hay T. Por lo tanto, no se llena el ventrículo, se contrae sin llenado, se contrae sin llenado, se contrae, se contrae, se contrae, se contrae. ¿Qué hace el ventrículo? Está haciendo en punto X, ¿cierto? ¿Se entiende o no? Y nada se está expulsando hacia afuera. ¿Qué deberían hacer ustedes con estos pacientes entonces? Sacarlos de la fibrilación. Y para eso tienen el desfibrilador en el laboratorio. O sea, ahí en la clínica. Entonces, ¿qué hace? Un golpe de corriente. Y ese golpe de corriente como que le da un choque a todas las células del corazón para que se reinicien en un nuevo ciclo de contracción normal. ¿Ya? También hay gente que lo hace con golpes, ¿cierto? Con un golpe precordial, creo que se llama así, ¡pah! Le pega ahí al frente para que el corazón no restaure. ¿Estamos? Eso significa que ustedes lo que están haciendo es reiniciar todo este ciclo, evitando la contracción. ¿Se entendió entonces cómo la fibrilación puede generar un shock? ¿Sí? Sí. Después de esto nos queda la cardiomiopatía dilatada y hipertrófica. ¿Puedo poner eso? Les dije que de algunos días podía hablar mucho. No, esta es la más difícil porque de ahí en adelante todo es más fácil. ¿Ya? La cardiomiopatía hipertrófica o dilatada son dos fenómenos donde el corazón aumenta su tamaño. En la dilatada, el corazón se hincha, pero no porque la pared se engruese, sino que todo lo contrario, la pared se adelgaza. Y esto igual que la bolsa de supermercado. Si ustedes juegan con una bolsa de supermercado, si te la empiezan a estirar con los dedos, la bolsa se agranda, ¿sí? El problema es que ahora queda lacia. Y cualquier cosa que le pongan adentro la va a romper. ¿Estamos? Entonces, en la cardiomiopatía dilatada, lo que vamos a tener nosotros es un adelgazamiento de la pared. Como resultado, un corazón que debería haber sido así, ahora es un corazón que es así. Está hinchado como una pelotita. ¿Sí? En realidad nunca es así porque es como más grande, así como que también la aurícula se agranda, o sea, más cosas se agrandan. ¿Estamos? Al ser más grande y su pared más delgada, es como que ustedes le estuvieran pidiendo a Peter la anguila. ¿Se murió? ¿En serio? No sé. O a la tigresa del oriente, que levante 80 kilos con una pesa.
¿Usted cree que lo van a poder hacer? No, ¿cierto? Porque ya no tiene la misma masa muscular. La masa muscular disminuyó. Y el volumen que lo estamos llenando, porque como se dilató, es mayor. Entonces, como que le estaremos pidiendo que trabaje con más volumen, pero con menos músculo. Ese corazón no puede. Y no expulsa, porque la contracción es muy débil y lo poco y nada que sale es insuficiente. ¿Se entendió? En el segundo mecanismo, que se llama hipertrófico, es todo lo opuesto. Yo tengo ahora un ventrículo aquí, ¿cierto? Imagínense que lo partí por la mitad y la pared se me engrosó. Esto se me hizo más grande. El crecimiento del corazón puede ocurrir de dos formas. Si yo tomo el corazón de su compañera, lo saco así, y le hago un fatality, y tengo el corazón aquí en la mano, ¿cierto? Y tomo este corazón y después lo rebano porque quiero hacer sándwiches de corazón, ¿cierto? Lo parto los ventrículos, yo voy a ver el corazón algo así. ¿Vamos? Esto sería el ventrículo izquierdo y el derecho. Si el engrosamiento del corazón se genera hacia afuera, así, lo que yo voy a tener es un aumento del tamaño de la pared, ¿sí? Aquí se me hizo más gruesa la pared, pero el volumen interior de la cavidad permanece exactamente igual, ¿se entendió? Con igual volumen. Cuando esto es así, a esto se le llama hipertrofia cardíaca excéntrica. Excéntrica. Entonces la hipertrofia cardíaca excéntrica se engruesa la pared del corazón, pero el volumen de la cavidad permanece exactamente igual, porque el crecimiento se hace afuera. ¿Estamos claros? Sin embargo, cuando el crecimiento es así y esto se me hace más chiquitito, o sea, crece hacia adentro y hacia afuera, a esto se le llama, está más gruesa la pared, pero disminuye el volumen, ¿cierto? A esto se le llama hipertrofia cardíaca concéntrica. En la concéntrica es súper fácil entender por qué se produce el shock, porque la pared se engrosó hacia adentro y por lo tanto la cavidad se hizo más pequeña. Y si hay menos volumen para poder llenar el corazón, menos volumen se va a expulsar hacia afuera. ¿Estamos? Pero en ambos casos se produce shock. ¿Y por qué? Porque esto es tan simple como que yo les paso un globito para que jueguen, pero de los globitos cumpleaños. ¿Ya? Entonces, si yo les paso un globo de cumpleaños a su compañera y digo, inflenlo lo más grande que hagamos. Y sí, ¿cierto? Pero si yo vengo acá aprovechando que su compañera tiene el pulmón malo, ¿cierto? Y le paso una llanta de un vehículo. Y le digo, inflenla con los pulmones. ¿Ustedes creen que va a poder? ¿Por qué no se puede inflar una llanta de un vehículo con los pulmones si es un globo igual? Porque tiene una válvula. Bueno, no por la válvula, quítale la válvula. Porque es mayor resistencia a la pared. Es más gruesa la pared, ¿cierto? Mientras más gruesa sea la pared del globito, más difícil va a ser inflarlo. Profe, por ejemplo, se puede hacer una taquicardia. Sí. Sí. Entonces, mientras más gruesa sea la pared del corazón, más difícil va a ser hincharla o inflarla para rellenarla de sangre. Entonces, en ambos casos, la hipertrofia cardíaca concéntrica y excéntrica, al engrosarse la pared, la resistencia de la pared es mayor para el llenado. Entonces, ¿qué pasa? El corazón no puede expandirse cuando se llena. Mantiene su tamaño. Está restringido crecer. ¿Sí? Y eso hace que se expulse menos. Cuando estas patologías restringen la expansión, se les llama restrictivas. O sea, como la pericarditis restrictiva, ¿se entiende? Porque restringe el crecimiento del corazón. PGR, esto no es más grosor. Más grosor. No es tasa de filtración glomerular. Claro, no es teoría general, sí. Es más grosor. Y excéntrica lleva algo al meter. La excéntrica es más grosor, pero con igual volumen. Y en este caso se produce crecimiento hacia afuera. Lo que tiene de malo esta es que restringe la expansión del corazón. No, sí se lo sé, pero Y lleva las- un nombre antes. Hipertrofia cardíaca. Porque estábamos estudiando la hipertrofia. La cardiomiopatía hipertrófica cardíaca. Eso es lo que dice.
Este es más evidente, ¿no? Si nosotros le ponemos algo aquí que hace que esto se cierre, ¿ustedes creen que la sangre se puede expulsar? No. Por lo tanto, esto es cualquier cosa que obstruya el corazón. Puede ser un émbolo, puede ser un proceso estenótico donde la salida se hizo más chiquitita, como le pasa, ¿cierto?, a las personas más viejas que tienen estenosis cardíaca, ¿cierto?, o que estenosis, perdón, de la válvula aórtica o de la válvula pulmonar, y eso hace que el corazón no pueda expulsar la sangre. O bien un taponamiento en donde imagínense que el corazón, como está en un saco que se llama pericardio, ¿se acuerdan? Si nosotros llenamos el saco por fuera con algo, sea agua, sangre, lo que sea, esto empieza a apretar hacia adentro del corazón. Y si el líquido aumenta y la presión sube, las cavidades del corazón se colapsan por fuera, ¿se entiende? Empiezan a colapsarse y se cierra por dentro. ¿Se entendió o no? Porque le estamos poniendo un efecto masa por fuera. Ese efecto se llama taponamiento cardíaco y ocurre, por ejemplo, en las pericarditis que son fibrinosas, o el hemopericardio, o en el derrame pericárdico. ¿Ya? A esto también se le conoce con el nombre de shock obstructivo, pero sigue siendo un shock de tipo cardiogénico. Y listo. Finalmente, la última causa que nosotros vamos a estudiar ahora, que tiene que ver con shock cardiogénico, es una pérdida de sangre mayor al 40% del volumen. Si es así, la persona es incapaz de poder expulsar la sangre hacia afuera porque tiene poca sangre. No es que el corazón funcione mal, sino que en realidad no se puede llenar porque no hay sangre suficiente para llenarlo. Pero la verdad es que para que una persona llegue a un 40% de la pérdida de la sangre, ya está muerta hace rato, con un shock hipovolémico. ¿Se entiende? 10. 10. Con el 10 entraste en un shock hipovolémico. Entonces, para que llegue a un 40%, o sea, ya te moriste antes por shock hipovolémico. Así que esto es completamente imposible de que ocurra en la fisiología normal. ¿Estamos? Ahora bien, cuando el paciente entra en shock, va a tratar de compensar de alguna forma. Entonces el paciente empieza a desencadenar el mecanismo del shock, va a tratar de compensarlo. ¿Y cuál va a ser la característica que va a traer el paciente que está en una etapa del shock, que se está produciendo por alguna de estas causas? Es que va a llegar con un corazón latiendo muy rápido. Porque el corazón sabe que está moviendo poco. Entonces, ¿qué hace el sistema? Acelera la frecuencia. ¿Sí? Y entonces va a llegar a un corazón taquicárdico. El problema es que aun cuando el corazón esté en taquicardia, todo esto son mecanismos que afectan la funcionalidad del corazón definitivamente. Que el corazón, por más que haga este volumen es muy chico. Entonces, por más que intente bombear, es insuficiente el bombeo, siempre. ¿Y qué va a pasar? La compensación se va a hacer fallida, ¿cierto? Y el paciente va a entrar en un éxtasis sanguíneo periférico. La sangre no se va a mover en los dedos, ¿cierto?, en las zonas más periféricas del cuerpo, y eso va a empezar a generar muerte tisular por necrosis. ¿Y qué se va a morir primero? Probablemente los órganos que se resienten más por el descenso de la presión, como por ejemplo el riñón. Y al morirse el riñón, se muere toda la cuerpa después, porque es como que el paciente entra en insuficiencia renal crónica, y eso significa que se va a empezar a intoxicar él mismo con su propia urea y creatinina. Y la intoxicación interna hace que el hígado se sobrecargue tratando de compensarlo, y el hígado va a empezar a morir, va a bajar la albúmina, va a bajar todo, y ya que adiós paciente, porque va a entrar con acumular amoníaco en la sangre, se va a generar una cetoacidosis y ¡pum! Adiós paciente. Por eso es que vigilan, lo primero que vigilan en un paciente es la función renal. Sí. Ahora sí, dígame. Ahí se produce el MOD. Y ahí se puso el MOD. El MOD comienza cuando empieza a fallar el riñón. De ahí en adelante, todo empieza a entrar en falla orgánica múltiple y adiós paciente con el cheque. ¿Estamos? Eso es el mecanismo fundamental del cheque. Listo. ¿Puedo borrar ahora la pizarra? Dígame. ¿Te va a gustar algo? Ah, ya. Ya, vamos a ver este otro que es más rápido y más fácil de entender. El siguiente shock que vamos a estudiar es el shock hipovolémico. Para que el shock hipovolémico se genere, tenemos que reducir el 10% al menos del volumen de la sangre, lo que baja la presión y por supuesto genera una disminución en la perfusión. ¿Qué podría ser que un paciente llegue hasta esa cantidad de volumen perdido? Bueno, la causa primaria es la más básica, ¿cierto? El paciente tuvo una hemorragia, se desangró. Por eso es que cuando están en cirugías que son muy complejas, con mucha pérdida de sangre, como las óseas, qué sé yo, muchas veces les ponen inmediatamente al paciente
suero o sangre directamente para restaurar volumen. Siempre que ustedes sepan que van a perder volumen de esa manera, hay que restaurarlo de inmediato. Ahora, también puede ser por una pérdida secundaria en una persona que no se cuida absolutamente nada. Podría ocurrir, por ejemplo, cuando hay una diarrea que no está compensada y el paciente está perdiendo mucho volumen por la diarrea. Sobre todo en esas diarreas que son del tipo osmóticas, donde arrastran agua, como las que se producen en los pacientes que tienen intolerancia a la lactosa, por ejemplo. O puede ser una quemadura muy extensa, en donde una persona, ¿cierto?, va detrás de un camión casco y muere en la carretera, ¿cierto? Entonces, ocurre una quemadura del cuerpo. Estamos hablando de que tiene que quemarse aproximadamente sobre el 70% del cuerpo completo, ¿no? Puede ser una quemadura de un brazo, eso nos produce shock, ¿se entiende? Tiene que ser toda la cuerpo, porque ¿qué va a pasar? El paciente, al quemarse por todos lados, todas las células se murieron, se destruyeron, hicieron quimiotaxis y se generó inflamación. Y cuando hay inflamación, los vasos sanguíneos se dilatan y sale el líquido para afuera generando exudado, ¿se acuerdan? El exudado tenía agua y proteína, por lo tanto está saliendo agua de los vasos sanguíneos hacia afuera. Y es tanta la extensión de volumen que se pierde que el paciente entra en un shock. De hecho, la mayoría de las personas que iban detrás del camión, en la renca, ¿cierto?, cuando hubo la explosión del camioncito, y que sobrevivieron, o sea, porque hay unos que se murieron ahí, quedaron calcinados ahí en el mismo momento, pero los que sobrevivieron se murieron después todos, ¿cierto? ¿Y por qué se murieron? Porque como tenían una inflamación tan grande, estaban perdiendo volumen constantemente. Y al perderlo, obviamente les pusieron suero para tratar de mantenerlos, pero el volumen y la pérdida proteica era tan grande que ya era imposible mantener ese volumen dentro del cuerpo y se estaba empezando a generar edema en todas partes del cuerpo. Y el paciente perdió tanto volumen que finalmente no entró en un shock tipo. Dígame. Ya. Pero si quiere pase por atrás. A la parte de atrás. Ya. Bueno, ya. Y finalmente nos queda el vómito intenso. Y los vómitos intensos también tienen que ser muy dramáticos para que el paciente pierda suficiente volumen. Ustedes saben que se pierde el ácido gástrico, el ácido clorhídrico y se tiene que volver a producir. Y en ese fenómeno también se va perdiendo agua porque cae agua dentro de la cavidad para diluir y generar, ¿cierto?, los jugos gástricos. En todos estos casos, el sistema va a tratar de compensar de alguna forma. Bajó la volemia. Entonces, el sistema va a compensar de dos maneras. Uno, aumentando la frecuencia cardíaca. Y la va a tratar de aumentar, el paciente va a llegar a taquicárdico, característico de los pacientes que están en shock, ¿cierto?, que va a estar entrando en shock. Pero además va a entrar vaso contraído. Todos los vasos de la periferia del cuerpo están cerrados, por lo tanto el paciente va a llegar pálido, blanco. El problema es que esa vasoconstricción no solo está ocurriendo en la piel. Como el paciente no tiene sangre, cerró todos sus vasos sanguíneos, incluidos los renales. Y como el paciente cerró todo, la compensación, como no restaura el volumen rápidamente, no soluciona el problema, disminuye la presión y tenemos hipoperfusión en toda la circulación, generándose el shock. ¿Ya? O la falla orgánica múltiple. En el shock por mala distribución, vamos a cambiar ahora un poco el mecanismo. Vamos a estudiar ciertos shocks que tienen que ver con la distribución de la sangre más que con el volumen efectivo con la función cardíaca. Aquí el volumen de la sangre es suficiente, es que hay suficiente sangre, el paciente tiene lo que corresponde de la sangre. El problema es que al dilatarse todos los vasos, ya se hace insuficiente. Tenemos tres: shock séptico, el shock anafiláctico y el shock neurogénico. En los tres casos, la vasodilatación va a ser el mecanismo fundamental de la lesión. Entonces vamos a tratar de entender cómo ocurre el primero y de ahí lo suelto a recreo, ¿ya? El primero es el shock anafiláctico. En el shock anafiláctico nosotros necesitamos de una molécula que se llame alergeno. Cualquier cosa puede ser un alergeno, desde el pelo de un gato hasta un ácaro del polvo o hasta lo que te comiste el otro día, que espero haya sido comido, ¿cierto? O cualquier cosa. Tenemos, ¿cierto?, insectos, plantas, medicamentos, vacunas, cualquier cosa puede generar esta condición siempre y cuando cumpla el requisito de ser un alergeno. Y todo puede ser un alergeno. Hasta el jabón puede ser un alergeno. ¿Estamos?
¿Qué es lo que ocurre? Bueno, cuando el paciente consume un alergeno, este alergeno llega, imagínense qué es esto, y toma contacto con una célula de la respuesta inmunológica, por ejemplo un macrófago. El macrófago se fagocita esta molécula y la mete dentro de su cuerpo y lo expone para que lo revise y lo vea una célula de la respuesta inmune. ¿Quiénes son estos? Linfocitos B. ¿Estamos claros? Los linfocitos B miran eso y dicen: oh, ¿cierto? Y el linfocito B produce como respuesta un anticuerpo. Un anticuerpo que ahora está fabricado para reconocer específicamente esas moleculitas. ¿Estamos? Curiosamente, estos anticuerpos pertenecen a una familia de anticuerpos que se llaman IgE. ¿Ya? Ustedes van a ver que en las personas que tienen alergia, o los niños, si que alguna vez han tenido hijos que con alergia, ¿cierto?, le hacen perfiles de IgE para poder conocer la alergia a los pacientes. ¿Ya? Un tipo de inmunoglobulina que se llama IgE, o un anticuerpo tipo IgE. ¿Cuál es la gracia que tiene este anticuerpo IgE? Es que este anticuerpo puede andar flotando por la vida en la sangre, y cuando llegue de nuevo el alergeno, el anticuerpo se va a unir y va a desencadenar rápido una destrucción por la respuesta inmunológica, ¿cierto? Y lo van a matar. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y adiós a molécula alergénica. Así funciona la respuesta inmunológica. El problema de la IgE es que la IgE es capaz de pegarse a la membrana plasmática de algunas células que están presentes en el cuerpo, como por ejemplo mastocistos y basófilos. Los mastocistos y los basófilos son células que están tanto en los tejidos periféricos y los basófilos en la circulación sanguínea. ¿Ya? ¿Qué hacen los mastocistos? Tienen unos gránulos dentro de su citoplasma, igual que los basófilos, que contienen una proteína que se llama histamina. ¿Les suena? ¿Qué hace la histamina? La histamina es estructuralmente muy parecida a la bradicinina. Es decir, este es un mediador químico inflamatorio. Una citoquina proinflamatoria. Como resultado, la histamina se va a unir a un receptor que se llama receptor H1. Y este receptor lo que va a generar es vasodilatación y contracción endotelial, y con ello edema y todo lo que vimos de la inflamación. ¿Se acuerdan? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, cuando usted está en la cama durmiendo, así, ¿cierto?, tirado en la cama, de repente llega un bicho desgraciado que suena y se te pasa por aquí, ¿cierto?, en la noche, y te pincha, ¿sí? Y te chupetea la poca sangre que tienes, ¿cierto? Al chupetearse, ustedes amanecen y se ven una roncha, ¿o no? ¿Se han dado cuenta? Esa roncha es un tumor. No es un tumor canceroso. Recuerden que en inflamación dijimos que los tumores eran aumento del volumen, ¿cierto?, de un tejido. Este tumor se produce por esto, porque hubo inflamación, vasodilatación, contracción y edema. Entonces eso hizo que el tejido se hinchara. Y al hincharse, tú dices: oh, esta porquería pica, ¿cierto?, por culpa de la histamina. Imagínense que eso ahora no está pasando solamente ahí, sino que está tan sensibilizado este sistema que todos los mastocistos pueden hacerlo al mismo tiempo, igual que los basófilos en la circulación. Entonces, si ocurre esto, toda la cuerpa se va a vasodilatar y los vasos sanguíneos de todas partes van a empezar a liberar líquido para generar edemas tisulares, y se van a cerrar los bronquios, se van a cerrar las vías aéreas, se van a cerrar absolutamente todos. Los pacientes no van a tener cómo respirar, pero al mismo tiempo toda la circulación se vasodilató. Y si se vasodilata todo, entramos en un shock por mala distribución. ¿Estamos? Y ahí es cuando el paciente tiene una vasodilatación sistémica con aumento de la permeabilidad vascular, y eso hace que todos los tejidos favorezcan el flujo ahora a los órganos nobles. ¿Por qué? Porque la sangre va a ser insuficiente y se va a ir ¿hacia dónde? Hacia el corazón, hacia el pulmón y hacia el cerebro. Y el riñón no importa. Entonces, como el riñón no importa, ¡pum!, empezamos con el síndrome de falla orgánica múltiple y los pacientes se nos mueren. ¿Se entendió?
Para que este choque ocurra, tuvo que haber pasado 2 etapas. La primera, que es la primera vez que se encuentra con el alergeno, se llama sensibilización. Y en esta primera etapa, el paciente no genera ninguna enfermedad. Simplemente consume la molécula y se generan las inmunoglobulinas. Se pegan en las células y se mantienen pegadas en las células. Para que ocurra el shock, tuvo que haber una segunda exposición. ¿Ya? Hay gente que piensa que las alergias las tiene, ¿cierto?, una persona al momento de nacer. Cuando nace, desencadena las alergias que va a tener en su vida, pero no es así. El proceso de alergia puede ocurrir hasta cuando tengas 90 años en tu vida. ¿Sí? Mientras más activo esté tu sistema inmunológico, más fácil es que tú generes una alergia frente a una condición patológica. Por eso que son, entre comillas, mucho más comunes estas condiciones en mujeres que en hombres. Porque el sistema inmunológico de las mujeres siempre está más activo que el sistema inmunológico de los hombres. Cuando los hombres tienen estas condiciones, generalmente vienen desde la genética, o sea, ya vienen con la condición. Vinieron falladas de fábrica. En cambio, las mujeres se fallan en el camino. ¿Estamos? ¿Cierto? Ustedes no vienen falladas de fábrica, fallan en el camino. Y es, dígame. Entonces, que te salgan ronchas y te pica un bicho, ¿es alergia? Es alergia. A mí me pasó y fue alergia. Sí, sí, es alergia. Y estaba entrando en la primera etapa de esto. Profe, yo como a los 9 años, o como a los 8, consumí, ¿cómo se llama? ¿Qué droga? No, ¿cómo se llama? Nuez. Ya, y eso te dio alergia. Nuez. Y de ahí como que no puedo comer nuez, No, nunca vas a poder almendra, hacerlo. maní, nada. Porque ya está sensibilizada. Sí. ¿Sí? Como que les pasa a los que comen camarón. Incluso hay enfermedades como, ¿han escuchado la celiaquía? Sí, los celíacos tienen una alergia contra el gluten. Entonces, como tienen esta condición, la alergia es para siempre, no la van a perder jamás. Y se producen los signos de edema y todas las diarreas por salida. ¿Estamos? Y hagamos una pequeña pausa y seguimos. Igual está interesante la clase, ¿bien?